Buen día, jóvenes. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que todos se encuentren bien. Igual yo, gracias a Dios, la familia, mi persona, pues todos estamos bien. Eh, Como siempre seguimos las medidas, pues no nos ha llegado todavía el virus. Espero que ustedes también sigan las medidas y pues se mantengan sanos. Acuérdense que acabamos de salir de una cuarentena obligatoria, estamos en una cuarentena voluntaria y eso no quiere decir que solo porque es voluntaria todos vamos a salir corriendo a la calle, no, hay que tener nuestras precauciones todavía. Vienen tiempos más difíciles, la pandemia pues se va a poner cada vez más complicada, así que hay que tener más cuidado. Les hago ese llamado de entrada, tengan cuidado, porque no vale la pena a veces poner en riesgo la vida por ¿qué? Otras cosas que quizás no son tan importantes. Así que esta semana vamos a trabajar un poco más sobre el tema de los fletes. Sé que muchos tienen consultas sobre el tema del cálculo del flete de la mercancía y el seguro. Hoy vamos a tratar de aclarar algunas cosas del proyecto, también otras cosas que están ahí pendientes. Pero principalmente vamos a hablar acerca del flete y qué otros cargos puede tener el flete. Recordémonos que el flete no simplemente va a ser el tema del cobro de una tarifa por el transporte, también tiene agregado otros cargos. Ya vamos a aclarar de qué se trata. ¿Qué es lo que queremos? Pues en primera, pues conocer la importancia del flete internacional en el transporte de mercancías y también conocer cuáles son esos otros cargos que se le pueden colocar a ese flete. Veamos, ¿qué es el flete? Ya quizás hemos manejado o hemos conocido que el flete es la tarifa, lo que se paga por el alquiler de transporte, pero en otros lugares el flete también es llamado o es conocido a la carga. Muchos no le dicen carga, sino que le dicen flete. Llevo un flete, llevo una carga. Así que flete, dependiendo, pues el contexto puede ser la tarifa o puede ser también un sinónimo de carga. En este momento llevo un flete hacia tal lugar. El flete se hace referencia a la carga. Entonces, la lámina menciona algunas definiciones sobre qué es flete. Ya mencionamos que para algunos el flete es la carga, para otros pues es el precio que se paga por desplazar una mercancía. Eh, También acá el alquiler de transporte menciona que es llamado el flete. En el caso de las embarcaciones hay contratos de fletamento, que es otro tema que ustedes van a ver en transporte marítimo, en el módulo de manejo de la logística portuaria. Entonces, hay diferentes contextos para el flete. ¿Y de qué está compuesto el flete o cuáles son las partes del flete? En primera, pues el flete actúan dos personajes importantes. El primero, que sería el fletante, que el fletante es quien está dando el servicio. En este caso, pues el que está recibiendo el pago por el flete. Digamos, yo soy dueño o yo soy el empresario y tengo a mi cargo una serie de camiones y yo esos camiones los alquilo para el transporte de mercancía, yo me convierto en el fletante. Y también existe el fletador, que en este caso es la persona que hace o quien busca el servicio de transporte. Esta persona, el fletador, es quien recibe el servicio, el fletante es el que da el servicio. Por ejemplo, y lo vamos a hacer un poco práctico, que el fletador eh, sería la persona que va en el taxi o la persona que buscó en el taxi. Y el fletante es el taxista, es quien le presta el servicio de transporte. Entonces son dos personas, el fletante que es el que da el servicio y el fletador es el que lo recibe. ¿Sí? Sigamos. También hay que tomar en cuenta a la hora de, del flete o de estimar un flete algunos factores importantes. Uno de esos factores que se toman en cuenta es la distancia de dónde a dónde se va a trasladar esa mercancía. Hemos aprendido que el flete pues se toma en cuenta el peso y el volumen, pero no del todo
la tarifa va a ir relacionada al peso y al volumen. También va relacionada con la distancia. La distancia también juega un papel importante a la hora de determinar un flete. Ahora bien, si en este caso eh, hay que tomar en cuenta si esa mercancía va a esperar, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ocasiones las esperas también las cobran. Digamos, usted hace un viaje pequeño, pero lo van a estar esperando. Esa espera también es cobrada, ¿sí? Y menciona la lámina que el transporte debe esperar a su llegada o su correspondiente carga. Quiere decir que el transportista está esperando que usted lleve la carga o que usted la baje, y esa espera también es cobrada. Por eso es importante tener una buena planificación para que el momento que llegue el transporte usted carga y esa carga pues sale, o ese flete sale despachado. No va a estar el transportista esperando y eso pues le cobra. Que el tipo de mercancía, acordémonos que hay diferentes tipos de mercancía y aquí hay que tomar en cuenta si existe algún tipo de mercancía, si es pesada, si esa mercancía es muy pesada. Generalmente las mercancías con un mayor peso tienen un mayor cobro, el flete es mayor. Y también si es una mercancía peligrosa, eso también requiere un equipamiento, requiere un proceso específico, unas medidas necesarias para la manipulación de esa mercancía. Entonces se tiene que definir también si es mercancía peligrosa. También el tema del flete internacional ya habla acerca del transporte de mercancías eh, fuera de las fronteras de un país, y esa mercancía va de un país a otro país o de una región a otra región. También eso influye, el flete internacional. Pero ¿qué es el flete internacional? Principalmente el término viene relacionado con el tema del transporte marítimo y el transporte aéreo. ¿Por qué? Porque mayormente el transporte marítimo es el que se desplaza de un país a otro, igual que el transporte aéreo. Aunque en raras ocasiones hay transporte marítimo interiores, igual que viajes interiores de carga, pero mayormente el flete internacional es manejado tanto por vía marítima como por vía aérea. Y las navieras son las que establecen el precio o el costo que va a cobrar por la mercancía o por el traslado de esa mercancía, igual que las líneas aéreas establecen un valor por el envío de esa mercancía. Pero ¿cómo se fija el precio? Como lo mencionamos en ocasiones anteriores, el precio se basa principalmente por el peso, ya sea peso bruto o peso volumétrico. Ya estuvimos haciendo ejercicios sobre determinar el peso de esas mercancías. Ustedes ya determinaron qué es mayor, si el peso volumétrico o el peso bruto. Es mayor el volumétrico, entonces sobre el volumétrico me va a cobrar el transportista. O si en un dado caso el peso mayor es el peso bruto, pues me va a cobrar por el peso bruto. Entonces, son ejercicios que ya hemos aprendido, pero también hay otros factores que se deben de tomar en cuenta a la hora de que esta mercancía sea, sea transportada y nos establezcan un cobro. En primera, pues esta mercancía, en el caso de fletes marítimos, las navieras o las agencias navieras establecen una tarifa. Ya saben, nos van a cobrar por volumen o peso, pero existe la salvedad de que el contenedor vaya lleno. Ahí sí existe una salvedad. La naviera no me va a cobrar por peso, me va a cobrar por el contenedor. Sin importar el peso, bueno, sí va a importar el precio, discúlpenme ahí, sino que sin importar el tipo de carga. Si es carga general, pues no va a haber muchos requerimientos. Si es carga peligrosa, ahí sí hay que determinar y especificar que es carga peligrosa. Pero generalmente no se basa el precio en el peso ni en el volumen, sino que simplemente por el tema del contenedor.
Si usted contrata el contenedor o si el envío va a ser del contenedor lleno, la naviera solo le va a cobrar por el contenedor, no le va a importar el peso o el volumen de esa carga que va dentro de esa mercancía. Si esa mercancía es solo una pallet y lleva unas cuantas cajas y usted contrató todo el contenedor, el transportista solo le va a cobrar el contenedor. Ya si usted lleva de ese contenedor una gran cantidad de carga y lo lleva hasta el tope, digámoslo así, es cuestión suya. El transportista pues se lo va a cobrar de igual manera. No hay referencia si va lleno o si va vacío, siempre y cuando usted haya pagado el contenedor completo. Eso sí, quiero aclarar, y esas son las siglas FCL, contenedor completo, el contenedor lleno, ¿sí? Entonces solo le va a cobrar el contenedor. En el caso del contenedor completo, pues tiene un peso elevado, si en un dado caso supera los pesos límites que le ha establecido la naviera, le pueden hacer un cobro adicional, y lo menciona la lámina, le pueden hacer un cobro más alto. ¿Por qué? Porque ha sobrepasado el peso límite que la naviera le ha establecido. Lo mencionamos anteriormente en la lámina pasada. No va a importar el peso, pero si sobrepasa un límite que ellos establezcan, ahí sí le van a hacer un cobro extra. Ahora, si el contenedor a utilizar eh, va a ir con otras mercancías, porque usted lo que lleva son pocas cargas, lo que lleva es una pallet con 50 cajas, entonces no va a ser necesario utilizar un contenedor completo. Lo que va a hacer es determinar cuál es el peso volumétrico, cuál es la altura de esa mercancía, el ancho, el alto, para determinar el espacio que va a abarcar. Una vez determinado el peso y el espacio que va a abarcar, conforme a eso la naviera le va a hacer el cobro. Por eso aquí menciona la lámina que el cobro con este tipo o con esta modalidad es un LCL, que sería un contenedor vacío. No digamos vacío, sino que un contenedor que va a ir consolidado, no va completo. Eso hace referencia, que el contenedor no va completo, sino que usted va a ocupar una parte de ese contenedor. A diferencia del anterior, que era un FCL, que era un contenedor completo, lleno, en este usted solo va a abarcar o va a ocupar solo una parte de ese contenedor, y sobre esa base se va a hacer el cobro, sobre la base del espacio que cubra, ya sea por volumen o por peso. Y tenemos la imagen, a qué nos referíamos con FCL y LCL. El FCL es un contenedor completo, es un contenedor lleno. Cada uno de los espacios va ocupado por su carga, porque usted contrató el contenedor completo. Pero si es un LCL, es una parte nada más del contenedor. Y aquí adicional puede ir otra carga de otra persona, no necesariamente solo su. Algo que hace que existan otros cargos o que en un dado caso el flete fluctúe, o digámoslo así, el flete suba o pueda bajar también, es que tiene que existir un equilibrio entre el mercado y la oferta. ¿A qué hace referencia a eso? De que si en un dado caso usted eh, existe una mayor oferta o una mayor demanda, eso también va a condicionar el flete. ¿A qué me refiero? Digámoslo así, un embarque que va para un país X y en ese país X no hay mucha demanda de producto y ese buque, por decirlo así, no va lleno o no va óptimo, es posible que el cobro de flete sea mayor. No sé si me doy a entender. Por decirlo así, va un viaje para San Salvador y en San Salvador ahorita no hay mucha demanda de productos que, digamos, zapatos. Ahorita no están comprando zapatos en San Salvador y yo quiero mandar mis zapatos para allá, pero
como no hay mucha demanda en San Salvador, la empresa transportista me va a decir, mira, pero solo tu mercancía voy a llevar porque no hay más demanda allá. O sea, no llevo mercancías de otros, sino que voy a llevar solo la tuya porque nadie más está mandando mercancía. Quiere decir que ese transporte va a tener que ser cubierto con el costo de mi flete. Eh, por decirlo así, cuando usted comparte un taxi, y tomo referencia al taxi, usted comparte un taxi, el contrato de transporte para el taxi es que para el centro de la Unión va a valer $2, desde la Belén hasta la Unión, hasta el centro. Entonces, usted y un compañero pues tomaron la idea de compartir el transporte. Quiere decir que cada uno va a pagar la mitad del taxi, bueno, del viaje del taxi, no del taxi. Va a pagar la mitad del flete que le va a cobrar el transportista. Entonces, creo que cobran $2 desde la Belén. Cada uno va a pagar $1. Diferente fuera si solo uno de ustedes fuera de la Belén al centro. Quiere decir que el taxista les va a cobrar los $2 íntegros a ustedes. Es algo similar. Si en un lugar no hay mucha demanda y no hay muchos envíos en un país X y solo yo y otro más estoy enviando la mercancía, a nosotros dos nos va a tocar cubrir todo el transporte. Diferente es cuando son varios envíos o es mucha la demanda, pues quiere decir que el transporte va a ir optimizado y el costo del flete se me va a reducir. También hay que evaluar cuál va a ser el país o cuál es el país de origen de esa mercancía, además del país de destino. ¿Por qué? Porque se toman en cuenta algunos criterios como el tema de seguridad, el tema de estabilidad, el tema de la divisa o del valor de la moneda, eh, digámoslo así, el tema de económico, el tema de economía. Pues se evalúa mucho el país de origen como el país de destino de esa mercancía. Imagínense que el país de origen de esa mercancía, digamos, es China. Los empresas transportistas para ir a China pues lo pensaron bastante, o viceversa, esa mercancía viene de China y va para otro país, y eso pasó, muchos embarques no entraron porque como venían de China, pero mucha mercancía no puede entrar a algunos países por las mismas restricciones, y es porque el país de origen de donde traían esa mercancía era de China. Y también hay que ver el tema sociopolítico. Es lo mismo eh, llevar mercancía a Venezuela que llevar mercancía, digamos, a Argentina. Entonces, son dos países con diferentes eh, panoramas políticos y también tiene que ver el tema del flete en eso. Si se va a enviar a un país, pues también eso puede influir. ¿Qué otros cargos? Pues pueden sumarse otra serie de cargos, principalmente el tema del combustible. Y esto sí, en cualquier modo, medio de transporte es un tema que nos va a afectar. Si la gasolina ha subido, ¿qué es lo primero que sube? Sube el flete, sube el transporte. Además, también está el tema de la fluctuación de la moneda, lo que nosotros conocemos como inflación. Hay algunas monedas que valen más que otras. Eso también puede afectar el tema del flete. También ya mencionamos acerca de la demanda, si hay una alta o una demanda baja, eh, o incluso si hay una oferta bastante grande, pues puede existir cierta fluctuación en el precio. Otra cosa importante, si existe congestión en el puerto. Congestión hace referencia a que los puertos estén tan llenos que no puedan recibir eh, nuestros embarques, o hay que esperar a que reciban nuestro embarque, y acordémonos que el transportista también me va cobrando por esas esperas, ¿sí? Lo mencionamos hace un rato, que las esperas también son cobradas, quieras o no, pues van a ser cobradas porque el transportista está perdiendo el tiempo en su carga, pudiendo hacer otros viajes también. Y lo que mencionamos sobre los transbordos, ¿no? Es otro tema importante, el tema de los transbordos, que eh, hay que esperar para que la mercancía sea subida o transportada a otro medio de transporte. Digamos, de un transporte aéreo, pues puede ser transportada a un transporte terrestre y del terrestre va a ser transbordada a un marítimo.
Entonces el tema de los transbordos también pueden ser recargos. Con el tema del seguro, lo mencionamos en ocasiones anteriores, cuando existe un riesgo de que esa mercancía pueda sufrir algún daño, puede perderse en algún momento, y eso pasa muy seguido, es necesario que la mercancía esté asegurada, pero el seguro principalmente va a estar determinado por el tipo de mercancía, porque si hay mercancías de alto valor, el seguro pues es más que obligatorio. Si es mercancía con un poco valor, pues el seguro quizás a veces no es ni tan obligatorio, pero ya va a ser decisión de cada quien. Ahora, para el tema del seguro, pues existen una diversidad de preguntas. Les voy a proyectar un video donde se le da respuesta a muchas de ellas, así que presten atención para que quede mucho más en claro en qué consiste el seguro. Comencemos con el objetivo de esta póliza. Dar cobertura a diferentes riesgos durante el tránsito o traslado de la mercancía que el cliente compra, vende o mueve entre sus sucursales. Es muy importante resaltar que la mercancía solo estará cubierta mientras se encuentre en movimiento, nunca mientras esté en bodega, sea tuya o del transportista. Si lo necesitas, la cobertura se puede ampliar a embarques de maquinaria, mobiliario u otros bienes relacionados al giro del negocio asegurado. Tal como en los otros seguros, hay diferentes tipos de póliza. El sobreestimado anual de ventas representa el estimado más amplio para asegurar todo lo que esté en tránsito. En él, la prima se paga sobre dicho estimado, pero se puede negociar con la aseguradora para que se amparen el 100% de embarques de compra, venta y movimientos entre sucursales. El asegurado solo reporta el estimado anual de ventas y al final de la vigencia se hace un ajuste sobre las ventas reales. El segundo es sobreestimado anual de embarques. Es el esquema ideal para clientes que no tienen la responsabilidad de asegurar todos los embarques de venta. En él, se amparan solo los embarques específicos de compra, venta y movimientos entre sucursales. De igual forma, el asegurado solo reporta el estimado anual de embarques y al final de la vigencia se hace el ajuste sobre los embarques realizados. El siguiente es el sobreestimado anual de compras. Es el esquema ideal para clientes que no tienen la responsabilidad de asegurar todos los embarques de venta, solo los de compra, quedando entonces excluidos los de venta y movimientos entre sucursales. Como en los anteriores, el asegurado solo reporta el estimado anual de ventas y al final de la vigencia se hace un ajuste sobre las compras reales. El último tipo se trata de la póliza específica por viaje. El esquema es ideal para clientes que no quieren o no tienen la responsabilidad de asegurar sus embarques. Se ampara solo y específicamente el embarque requerido, aunque las condiciones que se consiguen no siempre son las más adecuadas, y cabe mencionar que la cuota que se aplica por cada embarque con frecuencia es más alta que una póliza anual. Existe un límite máximo por embarque, que es la cantidad máxima que viajará en un medio de conducción, ya sea camión, tren, buque o avión. Sus características son: se requiere reportar el importe máximo que puede enviarse en un solo embarque. En caso que se tengan embarques que rebasen este monto, el asegurado debe dar aviso a la aseguradora 72 horas antes de este. Puede haber límites diferentes dependiendo del medio de conducción, si es terrestre y o aéreo, etc. En embarques marítimos es muy importante antes revisar si hay cúmulos de varios embarques terrestres que se van en el mismo buque. Hablemos sobre los medios de transporte. Puede ser camión, ya sea propio o servicio público federal o de reparto local dentro de la ciudad, ferrocarril, avión, buque, también mensajería especializada, identificable cuando se dé número de guía en lugar de cartaporte, por ejemplo FedEx, DHL, Flecha Amarilla, etc. Es muy importante especificar la cobertura y poner un sublímite. De no hacerlo, no habrá cobertura. Sugerimos revisar con su proveedor cómo está registrado para prestar servicios. Algo importante a considerar en este tipo de póliza son los contenedores u otros, que son las cajas que contienen la mercancía. Se requiere revisar la obligación impuesta en el contrato del proveedor de servicios, ya que algunos piden que el asegurado tenga una cobertura de seguro. Se puede negociar su cobertura con la aseguradora. ¿Y cuánto me indemnizarán en caso de siniestro? Veamos el valor para el seguro. Usualmente las aseguradoras emiten la póliza para indemnizar a precio de costo más gastos de traslado. Es posible negociar para obtener un precio neto de venta. Consúltanos para conocer las variables. Otro factor son los traslados entre filiales, tiendas y bodegas a costo de producción y o adquisición, más gastos inherentes a su transporte, tales como fletes, acarreos
y adicionalmente, si los hubiera, gastos por concepto de impuestos de exportación, importación y o gastos aduanales. A continuación te mencionamos las coberturas a las que puedes tener derecho de manera general en todos los embarques. Riesgos ordinarios de tránsito ROT, que está dentro de la cobertura básica. Robo total con violencia y o asalto, robo parcial con violencia y o asalto. Bodega a bodega. Ampara los daños en el interior de la bodega del cliente o del comprador y viceversa en su llegada o salida. Daños por la carga o la descarga. Contacto con otras cargas. Derrame por rotura de recipientes. Desempaque diferido. Los bienes que llegaron se van abriendo de manera gradual, lo que permite detectar daños posteriores a la fecha de recepción. Huelgas y alborotos populares. Manchas. Mensajería y paquetería. Mermas. Mojaduras. Oxidación. Rotura, dobladura, abolladura y rajadura a consecuencia de un riesgo ordinario de tránsito. Daños por colisión, volcadura, incendio, hundimiento, etc. Bienes refrigerados, cobertura a tu mercancía por daños en el sistema de refrigeración, producto a granel y todo riesgo súbito e imprevisto, que es una cobertura de toda pérdida no específicamente excluida. Para los últimos tres, consúltanos. Existen coberturas que son específicas para la vía marítima, aérea y terrestre. En las marítimas, baratería del capitán o de la tripulación. Aplican embarques marítimos. Venden la mercancía sin consentimiento del asegurado. Barredura. La ola se lleva consigo el contenedor y su mercancía, que viajan sobre la cubierta del buque. En las aéreas son las siguientes, que a su vez también son coberturas para la vía marítima. La estancia en recintos fiscales y o aduanales. Estancia de la mercancía en ese lugar mientras se hacen los trámites de importación o exportación. Consúltanos sobre las particularidades de cada aseguradora. También está cubierta la guerra tanto a flote como aérea. Para los terrestres son rapiña, hurto o saqueo a consecuencia de un riesgo ordinario de tránsito. Por ejemplo, el camión se dañó y en el lugar la gente aprovecha para robarse los bienes. Robo total y o parcial sin violencia, extravío en vehículos de propiedad de terceros. Cobertura especial que debemos negociar si la quieres en tu póliza. En cuanto a la cobertura para bienes usados, devoluciones o continuación de viaje, si un embarque está en continuación de viaje, es decir, que no fue asegurado desde su origen y viaja por responsabilidad de quien vendió hasta el puerto, y si los bienes a embarcar son usados, y o si los bienes son devueltos, dependerá del Incoterm facturado, el cual marca la responsabilidad hasta el lugar en el que se entrega la mercancía. Entonces, la póliza no otorgará todas las coberturas, solo cubrirá los riesgos ordinarios de tránsito y el robo total. Consúltanos para mayor información. Como pudieron observar en el video, vieron la importancia de tener un seguro y cuáles son las condiciones, cuáles son las características de un seguro. Esta es una empresa aseguradora, no recuerdo si es de Colombia, pero lo que hacen es vender diferentes clases de seguros: seguros de vida, seguros de mercancías, seguros de vehículos, de vivienda, etc. Pero el seguro principalmente va ligado a el tipo de mercancía y también si el volumen de carga que ustedes manejan es alto o es bajo. Si es muy alto, ahí sí es necesario tener un seguro anual, digámoslo así, por todos los envíos que voy a realizar. O si es un envío una vez al año, pues solo va a ser por ese envío nada más. Vamos a explicarles un poco acerca de este sitio web. Este sitio web es bastante interesante en el sentido que yo puedo realizar cálculos del flete. Este sitio pues se lo voy a poner en la plataforma para que ustedes puedan utilizarlo. Solo que aclarar algunos puntos antes de que ustedes lo utilicen. En primera, en la sección 1, ustedes van a encontrar o van a elegir los diferentes medios de transporte. En primera, pues el ejemplo que quizás les voy a explicar es sobre el transporte contenerizado. Vamos a utilizar transporte marítimo contenerizado. Esta parte de acá habla acerca de transporte marítimo de carga a granel, y esto pues ya sería mercancía de proyecto o carga de proyecto, que son mercancías de gran volumen, mercancías grandes, enormes, que no caben en un contenedor. Entonces es necesario que el buque sea especializado también. Así que vamos a trabajar con el contenerizado. Pueden hacer también el cálculo a través de camión y vía aérea. Ellos pues ahí le hacen el cálculo. ¿Cuál es la información que van a necesitar? En primera, cuál es el país o el puerto de origen. En segunda, el puerto de destino.
Y en esta sección van a buscar el tipo de mercancía. Quizás en algún momento van a decir, pero no está la mercancía específica, pero busquen una mercancía que sea similar, porque no están todas las clases o tipos de mercancía. Ustedes busquen una similar a la que está en esa sección de mercancías. Van a colocar también el valor monetario de esa mercancía. Si ustedes estiman que la mercancía que están enviando cuesta $10,000, pues ese es el valor, el precio de esa mercancía. Van a seleccionar si esa mercancía va a ir en un contenedor completo o si va a ir en un contenedor consolidado o que no va completo. Si solo están mandando que una pallet, pues usted selecciona el contenedor que no va completo. Sería en este caso pues el contenedor LCL. Acordemos la diferencia entre FCL, que sería el contenedor lleno completo, y el LCL, que sería un contenedor consolidado. Si ustedes seleccionan que es un contenedor completo, pues van a tener que determinar qué tipo de contenedor, si es de 20 pies, si es de 40 pies, si es de 45 pies, etc. También es importante que ustedes tomen en cuenta si es o no un contenedor refrigerado. ¿Qué otros cargos? En primera, ustedes determinan si sí o no es una carga peligrosa. Si es peligroso, ustedes lo marcan. Y si van a necesitar el seguro. Aquí es válido decir, ingeniero, yo le agregué el seguro a la mercancía. Entonces especifíqueme el flete más seguro y el valor de ese flete total con el seguro. Entonces ustedes pueden marcar esta casilla de que sí van a necesitar seguro. Y ahí se lo van a determinar. Veamos acá con un ejemplo, pues solo aclarar algunas cosas sobre el LCL. Yo aquí ya tengo especificado qué es lo que van a colocar con el LCL. En primera sería el peso bruto de la mercancía, hay que determinar el peso bruto. En esta sección pues ellos lo trabajan con libras y pulgadas, pero también a chequear ustedes van a seleccionar centímetros y kilogramos. Pueden trabajar en kilogramos y centímetros o en libras y pulgadas. Los ejercicios que hemos hecho los hemos hecho en centímetros y kilogramos. Van a poner el ancho, el alto y lo largo de la pallet. Sería lo largo de la pallet, el ancho de la pallet y la altura. Acuérdense que lo ancho y lo alto es de la pallet. Lo ancho de la pallet es 100 centímetros, lo largo sería 120 centímetros y la altura sería cuántos niveles de cajas ustedes van a colocar en esa pallet. Acuérdense que la altura va limitada por la altura de la puerta del contenedor. Ustedes hacen el ejercicio de cubicaje, lo que han hecho, lo que me han enviado. Ustedes hacen con su mercancía esos cálculos. Entonces determinan cuál es la altura, el ancho y el alto de su carga. Y si sí o no es refrigerado. Además, si le van a agregar o no el seguro. Aquí tengo un ejemplo de una mercancía que voy a enviar desde Acajutla hasta el puerto de Long Beach en Estados Unidos. ¿Qué tipo de mercancía es? Pues voy a enviar zapatos. Entonces encontré la mercancía, zapatos y accesorios. ¿Cuál es el valor de esa mercancía? Son $2,000, porque ese es el valor de la factura que le estoy cobrando al cliente. Como no voy a enviar mucha mercancía, pues voy a utilizar el LCL, un contenedor consolidado. ¿Cuál es el peso de esa mercancía? Yo estimé que esa mercancía pesa 800 kilogramos y la pallet tiene 1,20 de largo, 100 de ancho y tiene una altura de 175 centímetros. Quizás son aproximadamente 5 niveles de cajas de 30 centímetros más los 15 centímetros de la pallet. Entonces son 5 niveles de 30 más 15 centímetros de la altura de pallet. Entonces ahí tengo ya establecido el peso, tengo establecido ancho, largo y alto de la carga. Y yo quiero que me le agreguen el seguro a esa mercancía. Le doy a obtener el flete y me hace el cálculo.
el flete anda entre los $295 y los $326. Ese es el flete que me van a cobrar. Y hace acá una aclaración en la misma página que está sujeto a cargos extras por servicios, impuestos, derechos, etc. Pueden haber otros cargos, pero me hace un estimado de más o menos cuánto me va a costar la carga, el transporte de esa carga. Con eso, jóvenes, espero haber aclarado algunas cosas sobre el flete. Recordémonos que el flete sí es el cobro del transporte, pero también tiene agregado otros elementos. El flete no es un número constante, sino que puede fluctuar, puede subir o puede bajar dependiendo de algunos elementos. El seguro, pues igual, ustedes tienen que buscar o investigar empresas aseguradoras y cuál es la tarifa que esta está cobrando. Pueden utilizar el sitio para estimar el flete y el seguro, el sitio que les acabo de mostrar. Pueden buscar otros sitios, otras páginas, utilizar aplicaciones, bajar software. Ustedes están en la libertad de utilizar los elementos necesarios, pero algo sí les voy a pedir. No necesito que estén inventando información. ¿En qué sentido? En los ejercicios sí hubieron fletes, hubieron seguros que se determinaban a través de un tanto por ciento del valor de la mercancía. Eso solo eran para practicar la fórmula. Pero en este caso ustedes en el proyecto van a tener que determinar a ciencia cierta cuál es el flete y cuál es el seguro de esa carga. Traten de hacerlo lo más real posible. El flete y el seguro que les determinaba el sitio anterior, como les digo, es más o menos un estimado. Entonces ustedes pueden investigar en otros sitios, pueden entrar a páginas de navieras, pueden entrar a páginas de empresas transportistas, pueden ver en empresas aseguradoras, etcétera. Pero la información necesito que sea lo más real posible. Como les digo, les recomiendo el sitio, es bastante bueno, pueden buscar más si gustan y espero de que el tema haya quedado claro. Si hay preguntas, háganlas, ya saben, en la plataforma. El representante también me transmite sus preguntas. Por mí no hay ninguna dificultad en responderlas, pero principalmente eso, quiero que queden claro cuál es el uso del flete, la importancia del seguro y cómo se determina. Nosotros ya lo hemos hecho con ejercicios de flete y seguro, pero principalmente el flete, ese sí, pueden utilizar la página o buscar alguna herramienta para que puedan trabajar con su proyecto. Recuerden que primero tienen que hacer el cubicaje, determinar cuáles son las dimensiones de esa unidad de carga, si van a utilizar o no un contenedor lleno, si es lleno cuántas cargas van a llevar, cuánta mercancía van a utilizar. Espero haber aclarado algunas cosas. Si hay dudas, pues háganmelas saber, pues para poderles dar respuesta a sus dudas. Ya saben, estoy siempre a disposición para cualquier consulta. Sigan las medidas, cuídense, cuiden a sus familias, pues algo que sí no me canso de decirlo, pues primeramente Dios salgamos de esta situación lo más pronto. Pero recuerden, estamos en una cuarentena voluntaria y pues de voluntad espero que ustedes se cuiden, no salgan si no es estrictamente necesario, ¿verdad? No se pongan en riesgo. Si salen, pues que sea rápido, con todas las medidas, hagan el mandado que van a hacer. Si hay mucha gente, mejor ni entren a ese lugar. Bueno, yo tuve la experiencia también de ir al centro y estaba demasiado lleno, pues mejor me regresé, no quise arriesgarme. Así que ustedes igual, pues traten de cuidarse, no tomen riesgos innecesarios. Así que hasta la próxima, feliz día y pues, Dios me los bendiga.